Hola mis queridos hermanos y queridos amigos, vamos a tener un día más un estudio bíblico. Hoy vamos a estudiar una historia o parábola, pero seguimos en la serie Parábolas de Jesús. Ahí vamos a estar en esta tarde, jueves 11 de febrero. Vamos a ver qué es lo que el Señor nos quiere decir un día más en este estudio bíblico. Bienvenidos a todos los que os conectáis para poder estar juntos compartiendo de este tiempo de estudio. Y vamos a hacer una oración para pedirle al Señor que sea Él quien nos dirija. Nos pondremos así de esa forma en sus manos y pasamos a Lucas 16 a ver un día más este estudio. Vamos a orar. Señor, gracias por esta nueva oportunidad que nos das de reunirnos alrededor de tu palabra. Gracias por el día que nos has permitido vivir hoy. Gracias porque nos has dado la fuerza, la salud, un día más para que podamos estar aquí juntos alrededor de tu palabra para recibir este alimento espiritual. Venimos con propósito, venimos con la expectativa de a ver qué es lo que tú nos quieres decir. Queremos alimentarnos de tu palabra. Necesitamos escuchar tu voz y más en los tiempos que vivimos. Cada día, Señor, es un desafío, es un reto. Sabemos que tú vas a venir a buscarnos pronto, Cristo viene pronto a buscar a su iglesia. Y necesitamos hacer ese esfuerzo para estar cada día mostrando al mundo la luz de Cristo en nuestra vida, predicando el Evangelio de salvación para que muchos crean y sean salvos. Guíanos para que todo lo que digamos y hablemos en este tiempo venga bajo tu dirección. Gracias por todo y te lo pedimos todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, queridos hermanos, pues bienvenidos a todos los que ya estáis conectados. Ya veo que hay un grupito y algunos han escrito en el chat en directo de este vídeo del estudio. Germán ha escrito bendiciones a todos, Benito también, buenas noches, Juan Bermudo también ha saludado y Carmen Reyes también ha escrito un saludo, Ana Karina, también Paco, Rosario y Tamara también han escrito un saludo, José María, buenas noches. Bienvenidos a todos los que estáis también ahí conectados. Algunos no escriben, le dan ahí a los corazoncitos o al me gusta y yo de vez en cuando veo por ahí que suben dedos así y corazoncitos por ahí para arriba. Beatriz, buenas noches. Está bien, de una forma u otra, lo importante es que todos estemos aquí alrededor de la palabra de Dios. Y te invito a que abras tu Biblia en Lucas capítulo 16. Como hemos dicho, vamos a seguir con la serie de las parábolas de Jesús. Y hoy vamos a leer una historia que la hemos puesto dentro de esta serie, las parábolas de Jesús, pero perfectamente la podríamos haber dejado fuera, porque la pregunta ¿es historia o es parábola? Lo conocemos como el rico y Lázaro, está en Lucas 16, versículo 19 al 31. ¿Historia o parábola? Bueno, vamos a leerla en primer lugar y después vamos a comentar, vamos a ver que el Señor nos guíe con su presencia, con el Espíritu Santo, para tratar de entender las verdades de su palabra. Vamos a leerlo, Lucas 16, 19 al 31. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino, y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aun los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, envía a Lázaro para que refresque mi lengua,
porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora éste es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran sima está puesta entre nosotros y vosotros, de tal manera que los que quisieran pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces le dijo: Te ruego, pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos para que les testifique de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: A Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo: No, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Muy bien, esta es la historia. Lo hemos puesto dentro de las parábolas de Jesús porque está ahí. Personalmente creo que es una historia por una serie de características que ahora vamos a ver. Para algunos maestros es una parábola. Bueno, vamos a estudiarlo, a ver qué es lo que podemos deducir, pero sobre todo vamos a ver la enseñanza que en esta historia que Jesús relató encontramos. Bienvenidos Juan Vázquez y Liliana, que son los 2 últimos que escribieron en ese chat, y Gabriel y Yolanda acaban de escribir ahora. Bienvenidos a todos los demás también que estáis conectados, y un abrazo fuerte para los que no lo pueden ver en directo y después lo ven en diferido. También podéis dejar ahí vuestros comentarios si tenéis preguntas, si tenéis alguna aportación. Historia o parábola, el rico y Lázaro. Bien, normalmente esta historia, la duda está porque no encaja dentro de los parámetros y de las formas en las que Jesús decía sus parábolas. Una parábola, recuerda, es una historia inventada, por eso nunca aparecen nombres propios. Y había una viuda, y había un juez, había un publicano, había un hombre que hizo un gran banquete, había una mujer que... O sea, siempre podía ser una historia de la vida misma, acontecimientos, hechos que podían suceder en cualquier momento de la vida cuando Jesús refiere estas parábolas, pero no se refiere a nadie en particular, a nadie en concreto, sino que simplemente había un hombre. Eso es una parábola. En este caso se nos dan nombres propios. Se nos habla de Lázaro, se habla de Abraham en su seno. El rico no se da su nombre, pero se está hablando de alguien concreto porque tenía una relación de alguna forma con Lázaro. Entonces, los que escuchaban esta historia que Jesús refirió, muy probablemente conocieron o sabían de esos personajes. Eran contemporáneos de Jesús. Entonces se está dando una enseñanza y rompe el esquema que suelen tener las parábolas. Ni siquiera comienza de la misma manera. Casi todas las parábolas empiezan diciendo: el reino de los cielos es semejante a... Aquí habla de que había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete, y había también un mendigo llamado Lázaro. Esa es la diferencia, que se nos habla de personas concretas, se nos habla de un hecho, de algo que ocurrió realmente. Cuando no son nombres propios, es una historia que ilustra algo del reino de los cielos. Aquí se habla de 2 personas y se habla lo que les pasó a esas personas. El uno fue a un lugar de tormentos, el otro fue al paraíso de Dios. Pero no nos vamos a discutir con nadie si es una parábola o es una enseñanza. Aquí lo importante es lo que este texto nos dice. ¿Qué nos enseña esto que Jesús refirió? Bien, esto nos habla de la situación real que experimentan las personas cuando mueren. Esa es la cuestión. Ante la gran pregunta, ante el gran dilema que siempre ha seguido a la humanidad, ¿de dónde venimos y a dónde vamos? ¿Qué pasa después de la muerte?
Cuando uno muere es el fin, ¿hay algo más? Esas son las grandes preguntas que el ser humano se ha formulado a través de los tiempos. ¿Qué ocurre cuando morimos? Claro, los que tenemos fe, creemos en la palabra de Dios, sabemos lo que dice la Biblia, pero es natural que el hombre se pregunte si la vida es solamente lo que tenemos, si nuestra existencia se limita a esta vida. Es una cuestión que causa inquietud. Porque al final, el ser humano, aunque no sea religioso, percibe que somos algo más que solo materia. El ser humano se da cuenta que lo que uno es no es solamente lo que vemos cuando nos miramos al espejo. Pasan los años, vamos envejeciendo, pero una cosa que todos experimentamos es que al final decimos, pero yo soy el mismo de siempre. Mi cuerpo es el que ya no responde, mi cuerpo es el que ahora tiene que ir a otro ritmo, pero mi forma de pensar, soy el mismo de siempre, solo que ahora tengo más experiencia, he adquirido más madurez, pero no notas que en tu interior hayas envejecido. Es lo que tú ves cuando le miras a alguien a los ojos. Tú puedes percibir, a través de la mirada, puedes percibir las emociones, puedes percibir si hay tristeza, si hay alegría, se puede hablar solo con una mirada. La personalidad difícilmente uno la puede ubicar solamente en algo puramente biológico, material. Entonces el ser humano percibe de que debe haber algo más. De ahí que surgen muchas ideas. Hay los que hablan de la reencarnación dentro del budismo y otras formas de pensamiento. Pues el hombre al final no acepta que la muerte es el fin, o nos reencarnamos, o nos fusionamos con la madre tierra, o yo qué sé lo que pasa, pero cada uno saca sus teorías. Algunos de una forma muy abstracta, con poca idea de exactamente qué, pero todos asumen que algo debe haber, algo existe. Incluso las personas que no creen, a veces cuando se refieren a la muerte de un ser querido, ¿no? Usan expresiones como, bueno, hasta que nos volvamos a ver, o seguro que ahora estás en un lugar apropiado, estás mejor, que todos tienen al final, en el fondo, ese concepto basado en una cierta esperanza de que no todo se limite a esta vida, sino que haya algo más. Entonces esta enseñanza viene de Jesús, Jesucristo, el Hijo de Dios. ¿Quién nos puede responder mejor que nadie a la pregunta ¿qué pasa cuando morimos? Es una pregunta que se hace muchas veces. A mí como maestro me la han hecho un montón de veces. ¿Y cuando morimos qué ocurre? La gente que no cree, pero cuando sabe que tú tienes fe y conoces la Escritura, te preguntan, ¿y qué dice la Biblia de que cuando morimos qué ocurre? La inquietud del hombre. Pero quien tiene la respuesta es Jesús. ¿Quién mejor que Él para decir lo que ocurre cuando morimos? Entonces la enseñanza de esta historia nos habla de eso, de conocer la situación real que experimentan los que mueren. Y ya hemos visto que hay dos partes, dos clases de personas después de morir. Justos e injustos. Redimidos y no redimidos. Aquellos que son hijos de Dios y los que no son hijos de Dios. Vamos a ver una serie de puntos. Vamos a ver en esta historia vamos a ver 5 enseñanzas de lo que Jesús aquí dijo. La primera es considerar la condición material de una persona. Esta condición material no nos puede servir de argumento para saber la condición espiritual que tiene. O sea, da igual que tú seas rico o seas pobre, da igual que seas muy famoso e influyente en este mundo o seas alguien anónimo, todo eso, en cuanto a lo espiritual, no importa, no tiene que ver. Tú puedes ser muy rico en esta tierra y ser pobre en el reino de los cielos. Tú puedes ser una persona influyente con la que todos cuentan, a quien todos admiran,
pero si estás muerto espiritualmente, nada de eso te servirá para poder ir al reino de los cielos. Eso es lo primero que observamos en esta parábola. En el versículo 19 se nos habla de que había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Mira, lo que sí que podemos ver es que ser rico es un peligro para poder ser justo, para poder tener un carácter humilde. La riqueza en sí misma no es mala. En ningún sitio de la Escritura dice que tener dinero, tener riquezas o tener una posición eso sea malo. En ningún sitio lo dice. Pero sí que Jesús dijo que era difícil ser rico y ser una persona íntegra. Él dijo que era más difícil que un camello pasase por el ojo de una aguja que un rico entrase en el reino de los cielos. Un camello por el ojo de una aguja no es una aguja de coser, evidentemente, eso no es difícil, es imposible. Hablaba de la aguja como una puerta muy pequeña que había en las murallas de algunos castillos. Era algo difícil, no imposible, pero difícil. Entonces no dice la Escritura que tener riqueza sea malo, dice que es complicado, es difícil. Y en esta parábola vemos algo que a consecuencia de las riquezas puede haber en el corazón del hombre. Vemos a un hombre que le sobra, porque dice que se vestía cada día con púrpura y lino fino. Hoy en día, pues nos diría que se vestía de marcas, de los mejores diseñadores, modistas, de esa ropa que, bueno, un traje te puede costar 3 o 4 o 5 mil euros y unos zapatos te cuestan 500 euros. Y era una persona que se vestía espléndidamente y cada día hacía banquete con esplendidez. Seguro que este rico, como pasa también hoy en día, estaba rodeado de un montón de amigos. Los ricos, no sé qué pasa, que siempre tienen un montón de amigos alrededor. Siempre gente muy amable con ellos. ¿Por qué será? ¿Tú qué crees? No sé, un poco sospechoso, pero seguro que en estos banquetes cada día tenía ahí amiguetes suyos. Siempre debía haber gente a su alrededor. Nosotros comemos cada día, pero no hacemos un banquete cada día, no se trata de eso, ¿no? Estamos agradecidos a Dios que nos da en abundancia, pero a este le vemos ya ese detalle de ser rico, sí, pero derrochar, vivir siempre usándolo todo, dándolo todo, ¿no? Siempre ahí. ¿Recuerdas aquí mismo en Lucas, un poquito más adelante, está la historia de aquel que conocemos como el joven rico? Está en el capítulo 18, versículo 18 en adelante. Un hombre principal le preguntó diciendo: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Le dijo, era un principal, era una persona con una posición y era rico. Y Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo Dios. Los 10 mandamientos sabes: no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Jesús le dice 5 mandamientos significativos. Nota que no, entre esos 5 mandamientos no le dice amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda, no le dice eso, o no le dice los mandamientos que tienen directamente la relación, la obligación con Dios, sino que le dice mandamientos que tienen que ver con las personas. Y él dice, todo esto lo he guardado desde mi juventud. O sea, no era adúltero, nunca había matado a nadie, no robaba, no decía mentiras, no levantaba falso testimonio contra nadie y honraba a su padre y a su madre. Él dice, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Es lo que dijo él. No estuvimos ahí para comprobarlo. No hay nadie que le conocía que saliese y dijese, sí, es verdad, yo doy testimonio. Alguno que dijese, es un mentiroso, no te lo creas. Jesús tampoco le debate eso, porque no era la cuestión. El problema no era si había adulterado o no, si había matado o no, si robaba o no robaba. Ese no era el problema.
En principio parecía una persona religiosa, honesta, con inquietudes espirituales, de esos que no nos importaría tenerlo como amigo, un rico y encima un rico que, oye, con su matrimonio fiel, sin adulterios, no puede decir que haya robado nada, honra a su padre y a su madre, pues de esos nos gustaría tener en las iglesias unos cuantos. Pero Jesús, al oír esto, le dijo, versículo 22, aún te falta una cosa. Vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Le faltaba una cosa. Tú dices, bueno, si cumplía todas las demás, al final no pasa nada si una cosa falta, ¿no? Sí, pero cuando Jesús le dice una cosa te falta, no es que era algo que tenía que añadir a lo demás, es que lo que le faltaba era la clave, era lo más importante. La cuestión era que Dios no era lo primero en su vida. Lo primero en su vida eran las riquezas. La cuestión es que el prójimo no era nadie importante para él. Lo que importaba eran sus riquezas. O sea, esta persona amaba sus riquezas. Y no se puede amar nada antes que Dios. No se puede tener a dos señores a la vez, dijo Jesús. Entonces dice que él, oyendo esto, se puso muy triste porque era muy rico. Y al ver Jesús que se había entristecido mucho, le dijo, bueno, espera, no te vayas. Ven, hombre, ven y trae tus diezmos y ya hablaremos. ¿Le dijo eso? No. Eso es lo que dirían algunos pastores, apóstoles, profetas de este tiempo. Pero no le dijo eso. Le dijo, cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Porque es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. ¿Notas? No es difícil, no es malo. Mira, Jesús se encontró con otros hombres ricos y no les exigió esto. ¿Sabes por qué? Porque no tenían ese problema. Zaqueo era rico. Había adquirido parte de su fortuna extorsionando y robando, estafando al pueblo. Pero Jesús no le pidió, reparte todo lo que tienes. Fue el mismo Lázaro, cuando encuentra a Jesús, cuando está con él en su casa, o sea, Jesús en la casa de él, que Lázaro dice, y voy a devolver lo que le quité a cada uno, se lo voy a devolver cuatriplicado. Espérate, no me sale. Cuadruplicado. Se lo voy a devolver cuadruplicado. 4 veces. Le quité una, le devolveré 4. ¿Por qué Jesús no le exige a Zaqueo, que haga? Porque ya nació en su corazón, porque Zaqueo creyó realmente en Jesús. El joven rico vino con la pregunta, ¿qué tengo que hacer para ir al reino de los cielos, para heredar la vida eterna? Pero no estaba dispuesto a pagar el precio. Zaqueo sí, y otros que Jesús conoció, o que aparecen en la Escritura, en el Antiguo Testamento también. Abraham era riquísimo. Entonces el problema no es el dinero, el problema es amar el dinero. Cuando lo oyeron, dice, los que estaban allí, dijeron, ¿quién pues entonces podrá salvarse? Y él les dijo, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Pedro le dijo, aquí nosotros hemos dejado nuestras posesiones y te hemos seguido. Y él les dijo, de cierto os digo que no hay nadie que haya dejado casa o padres o hermanos o mujer o hijos por el reino de Dios, que no haya de recibir mucho más en este tiempo y en el mundo venidero la vida eterna. Algunos dijeron, será imposible entonces ir al reino de Dios, pero ahí había una evidencia. Ahí había 12 hombres a los que Jesús les dijo, sígueme, y lo dejaron todo para seguirle. Y Jesús loó esto. Jesús reconoció que ellos habían hecho esto y que cualquiera que haga dejar algo por causa de él no se va a quedar sin esta recompensa, la vida eterna. Entonces no hay un problema con tener riquezas. El problema es la forma como se administran
las riquezas, cómo se viven las riquezas, el amor que se tiene por esas riquezas. Ahí estaba el rico, que cada día montaba un banquete, se vestía con las mejores ropas, pero el problema no era que hiciera eso, el problema es que había un mendigo en la puerta de su casa y este hombre jamás tuvo compasión de él. Mira que le sobraba. ¿Qué le hubiese costado decirle a sus siervos: sacadle un plato de comida a Lázaro que está a la puerta? ¿Qué le hubiese representado? Nada. No le costaba nada. Era de lo que le sobraba, pero nunca tuvo ese gesto. Por eso las riquezas son peligrosas, porque vuelven a los hombres codiciosos. Hacen que el hombre se endurezca en su corazón. De pronto las riquezas se convierten en lo más importante en su vida. Eso es lo peligroso. En Santiago capítulo 5, versículo del 1 al 6, ahí habla de los ricos opresores. Santiago 5, del versículo 1 al 6, dice: vamos ahora, ricos, llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas comidas de polilla. Vuestro oro y plata están enmohecidos, y su moho testificará contra vosotros y devorará del todo vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado tesoros para los días postreros. O sea, fíjate cómo habla Santiago, habla con dureza. Porque, recuerda, no es porque sean ricos que se les habla así. Alguno que tiene abundancia y lee esto puede pensar: ¿yo qué culpa tengo? No, no es que por ser ricos Dios te hable de esta manera. Mira, hermanos, en realidad nosotros, creo que prácticamente todos los que estamos escuchando, nos podríamos considerar ricos. Porque tenemos abundancia. Te puedes cambiar de ropa cada día, o puedes comer cada día, o cada día tienes un lugar donde vivir, donde cobijarte. Tenemos para permitirnos lujos. Porque digo lujo a todo aquello que no es esencialmente básico para la vida. Y nosotros tenemos muchos lujos. Nos podríamos considerar ricos. Habla de vuestras riquezas podridas, vuestras ropas comidas de polilla, vuestro oro y vuestra plata enmohecidos, porque dice que estos son sus tesoros. En los días postreros eso es lo que tenéis, esos son vuestros tesoros. Todo podrido, todo enmohecido, todo perecedero. He aquí clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras. Ahí viene el problema. ¿Por qué les habla así? Por lo que explica ahora. O sea, estos ricos tenían jornaleros. ¿Y cómo los trataban? Ahí viene, ahora lo leemos. He aquí clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros, y los clamores de los que habían segado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Habéis vivido en deleites sobre la tierra, y sido disolutos. Habéis engordado vuestros corazones como en día de matanza, habéis condenado y dado muerte al justo, y él no hace resistencia. Eran ricos opresores. Se aprovechaban de los más humildes. Aprovechaban su poder, su influencia, para sacarles el trabajo, su esfuerzo, y después ni siquiera les pagaban, los engañaban. Bueno, pero eso ya no pasa hoy en día, ¿verdad? Pues sí que pasa. Ese es el corazón del hombre. A veces cuanto más ricos, más tacaños, más avaros, más codiciosos. Y si eso implica estafar aún al pobre, pues se le estafa. Mira, cuando era jovencito, cuando era un niño, con 10 años me busqué un trabajillo para cuando salía del colegio, y me puse a trabajar en una pastelería. Estuve 11 años trabajando de pastelero, hasta los 21, de los 10 a los 21.
Y bueno, yo trabajaba en el obrador, allí ayudaba a hacer pasteles, a la limpieza. Y también cuando a veces había personas que compraban un pastel, lo encargaban y entonces pues dejaban su dirección y el día que querían pues yo iba con una bandeja de madera, me acuerdo que tenía unas bandejas así de maderas y ahí encima ponía los pasteles y con las bandejas de madera iba andando hasta la casa donde la persona y les llevaba sus pasteles. A veces iba lejos, no teníamos moto, coche, andando. Claro, era un niño, tampoco podía tener un vehículo, ¿no? Y a veces la bandeja pesaba, porque eran unas bandejas así grandes y llevaba varios pasteles para el mismo domicilio o aprovechar en la zona que había varios domicilios. Lo que hoy en día es un repartidor, pues entonces era el chico que había en la pastelería el que se dedicaba a repartir esos pasteles a los clientes. Y sabes que estuve 21 años trabajando de pastelero. Los primeros años hacía de repartidor, después ya no, después yo ya me quedaba en el obrador para hacer pasteles, para trabajar y ya otros chicos ya repartían. Pero en los años que repartí, te puedo asegurar una cosa. Cuando tú llevas un pastel a una casa, lo normal es que la persona te da una propina. El pastel ya se había pagado, ya lo pagó. La propina era para ti. Mira, te puedo asegurar que los más generosos eran los más humildes, por regla general. No te voy a decir que de pronto había uno que era rico y que te daba una buena propina, no digo que no, pero por norma general, los que más propina te daban eran los más humildes. Tú dices, ¿cómo lo sabes? ¿No los conocías personalmente a cada uno? No, pero sí, pero la casa, el lugar a donde ibas, a lo mejor llegabas a un chalet impresionante, un jardín impecable, todo, y pensabas, estos tienen dinero, ya verás qué propina me van a dar. Y ya cuando estabas ahí y dejabas el pastel, espera un momento, y se metía así el hombre o la mujer la mano, cogía el monedero y toma, para ti. Y te dejaban ahí en la mano lo que hoy en día pues sería a lo mejor 10 céntimos, 20 céntimos, y tú te quedabas ahí mirando, gracias, y te ibas pensando, vaya, qué tacaños. Pero a lo mejor ibas a una casa humilde, un pisito, una anciana, alguien que a lo mejor ni siquiera había comprado el pastel, era algún familiar, un amigo que lo compraba y decía, llévaselo, envíale este pastel. Y a lo mejor pues te daban 5 euros, 10 euros, hasta más. Y pensabas, wow, qué generosos, gracias. Por norma general, yo noté eso. Quizás de los que estáis aquí, que habéis trabajado así de cara a público, el tema propinas y eso, no sé si vuestra experiencia también es así parecida, pero es algo que yo os hablo de mi experiencia. Hoy en día los abusos laborales continúan sucediendo. Siempre el obrero tiene que pelear con el empresario para recibir un salario justo. Los sindicatos existen por eso, por los abusos patronales. Siempre los sindicatos se inventaron por ese motivo, para defender al trabajador. La cuestión es, ¿y por qué hay alguien que tiene que defender al trabajador? ¿No podemos ser suficientemente dignos, justos, para darle a cada uno lo que le corresponde? Si tú tienes un trabajador y ese trabajador te está generando riqueza, no le digo que compartas al 50% la riqueza, pero dale un salario justo. Pero no, el rico siempre anda midiendo ahí, el empresario, no, es que hay muchos gastos en la empresa, es que no sé qué. Mira, me acuerdo cuando dejé de ser pastelero, la pastelería en la que yo trabajaba, el propietario se jubiló anticipadamente por enfermedad. Entonces la puso en un traspaso, a la venta, la puso para vender. Y entonces me ofreció que si yo quería quedármela, pues que me daban facilidades y yo seguía con el negocio. Pero en ese momento yo tenía 21 años y estaba entregado totalmente a la iglesia,
con los jóvenes, en la radio, un montón de cosas. Y aunque el trabajo de pastelero me gustaba mucho, pero me limitaba bastante los horarios. Tenía que trabajar días festivos, domingos, sábados, y me limitaba mucho para las cosas de la iglesia. Así que, bueno, renuncié y dije, no. Y entonces, pues bueno, como tenía todo el paro, pensé, bueno, ahora en aquel tiempo podías cobrar hasta 2 años, incluso un poco más de paro. Digo, bueno, ahora me quedo tranquilo un tiempo y ya buscaré trabajo. Lo que pasa es que la gente que me conocía, no se ve que no les gustaba verme parado porque me buscaron trabajo rápidamente. A los 2 o 3 meses ya tenía varias ofertas de trabajo. Me buscaba todo el mundo trabajo. Yo decía, no, hombre, no tengo. Al final me puse a trabajar. Y entonces me puse a trabajar en una fábrica que hacían muebles de oficina. Era una fábrica que se llamaba ASIS. Ya desapareció, esa empresa no existe más. Y me puse a trabajar en esa empresa, en esa fábrica, y bueno, empecé pues ahí aprendiendo oficios, pero estuve algo más de 3 años, 3 años y algo, trabajando en esa empresa. Y estaba bien, al final estaba bien porque yo en esa empresa lo que hacía era pintar a pistola las partes pintables del mobiliario de oficina. O sea, yo pintaba pues si era un sobre de una mesa de despacho, o los books, o los brazos de las sillas. En fin, yo pintaba a pistola. Entonces yo estaba en mi cabina de pintura. Una cabina de pintura era un recinto cerrado, todo con filtros, porque cuando tú pintas a pistola así superficies muy delicadas, en el ambiente no puede haber ni motas de polvo ni nada, porque cualquier mota que cae ahí te estropea el sobre, lo que estás pintando. Entonces yo estaba ahí en mi cabina de pintura y yo me administraba el trabajo. Yo casi que no veía a nadie ahí, ni el encargado me decía, hay que sacar esto, yo me lo administraba. Trabajaba lo que me parecía. Si un día decía, hoy me voy a quedar 2 horas extras para acabar esto, me quedaba 2 horas extras. Si un día decía, hoy voy más tranquilo, iba más tranquilo. Estaba muy bien. Nadie se metía conmigo. Charlaba con personas de mi fe. Pero algo no iba bien en la empresa. ¿Sabes por qué? Porque era una pequeña empresa, no era una empresa grande. Había como 30 y pico, 40 trabajadores. Pero el personal en la oficina, había más de 20 oficinistas. A veces hablando los trabajadores decíamos, me parece que sobran oficinistas. Porque si somos una plantilla de 20 obreros y en las oficinas hay más de 20, o sea, somos 40 obreros y en las oficinas hay más de 20, quiere decir que hacen falta tantas personas en la oficina. Había un presidente, había el director, el presidente, el secretario, después había un montón de gente ahí. Bueno, resulta que un día no nos ingresan la nómina, llega a final de mes y no cobramos, preguntamos qué es lo que ocurre, qué ha pasado, y entonces nos dicen que hay suspensión de pagos. La empresa está en quiebra. Hay algunos pedidos hechos, vamos a intentar sacar esos pedidos para ver si reflotamos. Está complicada la cosa. Entonces, bueno, en ese momento no sabemos bien qué pasa, pero se nos da una charla, se nos informa y pensamos todos, bueno, pues hay que, entre todos vamos a luchar, vamos a intentar levantar la empresa, vamos a tratar de sacar los pedidos que hay, a ver si la empresa nos paga y todos trabajando. Pasaron 15 días, 20 días, salieron pedidos, pero seguíamos sin cobrar nuestra nómina. Entonces un día, cuando yo llego, veo que llega el director, llega uno de los directivos. Eran 2 o 3 socios, directivos todos, jefes todos, más vicepresidentes, en fin, demasiada gente en las oficinas. Lo veo que llega con un coche, con un Mercedes nuevo, recién comprado, nuevecito. Y aparca allí. Y pienso, ¿y este? Con todo su rostro, con toda su cara dura,
tiene aquí a padres de familia, gente que no han cobrado en un mes y medio, y él se ha podido comprar un coche nuevo. Vaya. Y yo me enfadé, dije, esto no es justo. Yo no era padre de familia, yo en ese momento no tenía cargas, entonces a mí no, en fin, no me representaba un grave problema, pero yo sabía que había compañeros míos que lo estaban pasando mal, porque tenían que pagar la hipoteca y si no te echan al paro ni cobras paro y estás trabajando y no estás cobrando. Y entonces yo hablé con el encargado y le dije, oye, esto no puede seguir así, no vamos bien. Aquí estamos trabajando, estamos sacando pedidos y estamos viendo cosas en los directivos que ellos parece que sí están cobrando y nosotros no. Digo, entonces esto no puede ser. Digo, queremos hablar con alguno de los directivos que nos expliquen a ver el qué. Entonces nos prometía, sí, no, que el día, dentro de 3 días tenéis las nóminas ingresadas. Bueno, llegaba este día, no ingresaban las nóminas. Pasaban una semana, 10 días más, no había nómina, no había dinero. Entonces yo un día, pues dije, porque ahí la gente estaba muy exaltada, ¿no? Y entonces yo dije, bueno, pues nada, o sea, tranquilos todos, tenemos que hacer algo, que presionar que nos digan el qué. Y entonces pues yo simplemente bajé mi ritmo de trabajo, no me ausenté, no hice huelga, pero yo no sacaba los pedidos. Y si yo no sacaba los pedidos, no se enviaban y no se vendía nada. Entonces el encargado se lo dijo al director, es que los trabajadores están molestos, no van a seguir. Y el directivo vino a hablar conmigo y me dijo, sí, pero es que tienes que sacar los pedidos, mira, y me trajo los papeles, tenemos estos contratos, tenemos que servir estos pedidos y nos pagan este dinero por importe tal, y si no sacamos los pedidos no cobramos. Yo le dije, pero es que llevamos 2 meses sin cobrar. Digo, perdona, pero he observado que te has comprado un coche nuevo. Bueno, lo que yo haga con mi vida, digo, no, pero no es tu vida. O sea, tu vida, el dinero lo estás sacando de aquí, de la empresa, de los trabajadores. Todos están aquí ajustando, esforzando. Los que estáis arriba también tenéis que ajustaros y esforzaros, ¿no? Creo yo, me parece. Y entonces, no, pero es que... Yo le dije, mira, no vamos a sacar más producción. Si en 3 días no tenemos nuestra nómina de hace 2 meses, no te pido que ingreses los 2 meses que nos debes, la del mes más antiguo, no vamos a trabajar más, porque entendemos que nos estáis tomando el pelo, algo está pasando, y a los 3 días teníamos las nóminas todos ingresadas en el banco. Entonces trabajamos y sacamos los pedidos. Pero el segundo mes ya no lo cobramos, ni el tercer mes, y ¿sabes lo que ocurrió? Que los directivos desaparecieron. Cada uno se fue por aquí, el otro se fue por allá, y allí se quedaron todos los trabajadores sin nada. Estos no pasaban hambre, tenían para comprarse coches nuevos, tenían casa aquí, casa allí, iban con sus trajes caros y sus zapatos caros, bien vestidos, y entonces después se supo que había habido desfalcos, estafas, que no sé qué, no sé cuántos, y te preguntas, ¿y por qué tenían necesidad de eso? Era una empresa que iba bien, pero no tenían suficiente con tener su salario de 3, 4, 5 mil euros al mes. No, además, sacaban de aquí y de allá, pedían un préstamo, querían más dinero, y al final la empresa quebró por la codicia de los que estaban arriba. Era una empresa con trabajo, era una empresa con profesionales, funcionaba muy bien, pero los que estaban arriba, que había varios, la codicia arruinó la empresa. Y esta historia, seguro que muchos tendríais otras que contarnos, experiencias personales. Ser rico no es malo, es malo cuando el corazón se pone en las riquezas. Por eso en esta parábola vemos ese peligro. Por eso lo que dice aquí Santiago es que esa opresión laboral aún sigue estando hoy en día y no desaparecerá. Es un mal que ha seguido al hombre a través de los tiempos. Se vestía con ropa cara, el púrpura,
En los tiempos que Jesús dice esto, se pagaba según su peso. Se consideraba eran vestidos de reyes. Cuando dice ahí que se vestía de púrpura y lino fino, esto eran vestiduras carísimas en esa época. La púrpura se vendía a peso, imagínate, de lo caro que era. Y cada día banquete con esplendidez, o sea, se entregaba a los placeres de todo tipo. En Eclesiastés capítulo 2, versículo 10 al 11, vamos a leerlo. Eclesiastés 2, del 10 al 11, dice: no negué a mis ojos ninguna cosa que desearan. Salomón, recuerda que es quien escribe esto. Ni aparté mi corazón de placer alguno, porque mi corazón gozó de todo mi trabajo, y esta fue mi parte de toda mi faena. Miré yo luego todas las obras que habían hecho mis manos, y el trabajo que tomé para hacerlas. Y he aquí, escucha lo que dice Salomón, todo era vanidad y aflicción de espíritu, y sin provecho debajo del sol. O sea, puede ser que su carne se gozase en todo aquello, pero él reconoce que no era feliz. No se privó de nada, mira lo que hemos leído. No negué mis ojos, no negué a mis ojos ninguna cosa que desearan, ni aparté mi corazón de placer alguno. Tuvo hasta 1000 mujeres, imagínate, porque mi corazón gozó de todo mi trabajo y esta fue mi parte de toda mi faena, y lo disfrutaba, pero para ser feliz no es suficiente que tu carne esté disfrutando los placeres que el mundo le ofrece. Él de pronto fue sincero, que es el problema del ser humano, que no es sincero, se engaña a sí mismo. Sigue buscando, si tengo 100 millones no es suficiente, quiero 200, si tengo 200 millones no, quiero más. Y necesito más, y como de alguna forma pensando, ese vacío que siento se llenará si tengo más riqueza. No, Salomón fue sincero y ya es viejito cuando escribe Eclesiastés. Ha aprendido la lección, parece. Por eso dice que él tenía aflicción de espíritu. La aflicción de mi espíritu. Sí, mi carne se goza, pero mi espíritu está afligido. ¿Has observado los ricos de este mundo? Claro, hay diferentes niveles de riqueza, ¿no? Ahora hace poco, pues todos los comienzos de año, la revista Forbes publican la lista de los más ricos. Siempre hay unos cuantos que están ahí en las primeras posiciones. Casi cada año la posición cambia. Este año uno es un poco más rico que el otro. Están ahí siempre, ¿no? Siempre están ahí tratando de a ver quién es el más rico. Y a veces tú escuchas gente como estos, Bill Gates, Jeff Bezos, esta gente que, el de Amazon, el de Tesla, el de toda esta gente, ¿no? El de Windows, todos estos que han hecho grandes fortunas. Tú dices, bueno, mira, a veces tienen gestos de generosidad. Por ejemplo, Bill Gates tiene una fundación que ayudan en no sé qué algunas cosas y envían ayuda humanitaria para no sé dónde. ¿Realmente son generosos? Piénsalo. ¿O forma parte del lavado de imagen? ¿O incluso solo reportan más riqueza? Porque cuando alguien que tiene en el banco o en sus cuentas, alguien que tiene, por decir algo, 100.000 millones, si da 200.000 euros, ¿eso es generosidad? Perdona, pero si alguien que tiene 100.000 millones da 200.000 euros, es como si yo me saco la cartera y te doy 50 céntimos. Y me pongo así chulo, ¿no? Y digo, mira, qué generoso soy, toma 50 céntimos. Generoso no, lo que soy un tacaño. Te estoy dando de lo que me sobra. Claro, para mí 200.000 euros son mucho,
pero para él, que tiene 100.000 millones, eso es calderilla, ¿entiendes? Es como cuando hacen estos telemaratones en la televisión, cuando llega la Navidad, y entonces hacen la recaudación de dinero para ayudar a no sé qué necesitados, hacen la recaudación de alimentos para distribuir entre los marginados, entre los que lo necesitan, etcétera. Y yo a veces había visto en algún programa de estos de televisión, ¿no?, que ahí tienen un montón de gente al teléfono y hacen un telemaratón y hacen un show, y en el telemaratón, mira, ese programa de televisión cuesta un montón de millones de euros. Eso es lo que cuestan los espacios en las televisiones. De vez en cuando aparecían anuncios, publicidad. Eso es mucho dinero. Y ahí llamaba gente para dar cosas. Me acuerdo una vez que estaba, no solía ponerme a ver eso, pero un día estaba ahí viendo un poco y justo llamó, y el presentador dice: tenemos al teléfono al presidente de Telefónica España, lo que ahora es Movistar, antes era Telefónica España no sé qué. Tenemos al presidente de la compañía de teléfonos tal, y bueno, parece que quieren hacer una aportación a la causa. Y entonces ahí coge el teléfono y le preguntan y habla. Dice: sí, nosotros vamos a aportar, no sé cuánto dijo, no sé si dijo algo así como 50.000 euros, 100.000 euros, algo así dijo. ¡Oh! Y el presentador empezó a hacer gestos así de sorpresa. ¡Oh, qué generosidad, qué generosos! Muchas gracias, no sé qué, no sé cuántos. Ese año, esta compañía de teléfonos tuvo un superávit, o sea, después de pagar todos sus gastos, los sueldos, todo lo que los directivos ganaron, todo, tuvieron un superávit, no me acuerdo bien, pero era, no sé, 15, 20 millones de euros. O sea, un superávit es que ya todos cobraron lo que tenían que cobrar, sus incentivos, las primas, todos ya se forraron todos, y encima les sobraron no sé cuántos millones. Y están donando 100.000 euros para los pobres. Eso es calderilla para ellos, es miseria. Y además, esos gestos, todo es puro marketing, porque de pronto están mostrándose a la gente como las buenas personas que son. Y eso, los 100.000 euros que han donado, solo por ese gesto de decir: mira qué buenos, hemos donado 100.000 euros, ya ese espacio de publicidad gratuita que están teniendo en televisión en hora punta, cuesta mucho más que lo que están donando. No están dando nada, están invirtiendo para ganar más dinero. Todo es falso. Todo este mercado que se hace en este mundo, todo es engaño, todo es falsedad, todo es por amor al dinero, codicia, la codicia del ser humano. Hay gente que se hacen rica sin mucho esfuerzo, y otros que se arruinan igualmente. En el 1929, lo que se conoció como el crack económico que pasó en Estados Unidos, las bolsas se desplomaron y hubo ricos que se arruinaron, y muchos de ellos se quitaron la vida, se suicidaron. Uno piensa: ¿porque pierdas tu dinero te quitas la vida? ¿No vale mucho más la vida que todo el dinero del mundo? Claro, el que no está ahí no lo entiende. O sea, vale, yo entiendo que te llevas un disgusto enorme, ¿no?, de que de la noche a la mañana te has arruinado. Los que especulan con la bolsa corren ese riesgo. Te has arruinado. Y entonces, pues, te llevas un disgusto impresionante. Vas a tener las consecuencias, ¿cuáles son? Bueno, pues que te vas a tener que conformar con vivir humildemente. O sea, algunos no están dispuestos a rebajar su nivel de vida, hasta el punto en que prefieren quitársela, matarse. Realmente la riqueza crea un problema en el ser humano. Eso de la bolsa, especular con bolsa, al final es un poquito sufrir las consecuencias de la codicia. Bueno, yo no soy experto en eso de la bolsa, nunca he jugado ni pienso jugar todo eso de la bolsa, pero hoy en día es normal, todas las empresas cotizan en bolsa y
¿Y sabes lo que ocurre en todo esto de la bolsa? Lo que se llama especulación. Por ejemplo, hay una compañía, una empresa que va en declive. Entonces, ¿qué pasa? Las acciones van perdiendo valor. Entonces los observadores se fijan en todos estos detalles, siempre hay gente que están vigilando todo esto, y entonces dicen, mira, estas acciones están a la baja. Y entonces contactan con los que poseen esas acciones, y dentro de la bolsa hacen estos tipos de negocios, entonces les piden prestadas esas acciones. Es una especie de contrato de una compra, pero con obligación a devolución, ¿vale? No conozco todos los términos. Pero entonces contactan con eso y a lo mejor dicen, mira, compramos 2 millones de acciones de esta empresa que está en declive. Las compramos a 50 euros. El contrato es que nos las quedamos 5, 10 días. Y al cabo de esos 10 días se las devolvemos. Por si la hemos comprado por 50 euros, se las devolveremos por 55 euros. El poseedor de la acción no hace nada. Entonces, si tienen 1000 acciones, por dejarlas a este especulador, 10 días, él se ganará 5 euros por cada acción. No hace nada. Entonces, ¿qué ocurre? Bueno, entonces esta gente compran esas acciones a 50 euros, pero entonces hacen sus chanchullos, ¿vale? Por ahí, hacen sus chanchullos, o intentan, bueno, hay unas guerras ahí en esto de la bolsa impresionantes, pero resulta que ellos pagaron 50 euros por la acción. Las acciones pueden subir o pueden bajar en esos 10 días que ellos tienen ese dinero. Si bajan, quiere decir que ellos las van a devolver, pero cuando las devuelven, ellos le han sacado un rendimiento. Si suben, al revés. El problema es que de pronto ahí hay guerras. Hay gente que se da cuenta de esto, detectan el movimiento de las acciones. Y entonces los que compraron a 50 esperan que bajen, porque así cuando las devuelven, ellos están ganando. Las devuelven más baratas de lo que ellos las cogieron. Pero hay gente que se da cuenta de ese movimiento y lo que hacen es ir a la especulación al alza. Lo que hacen es que inyectan dinero, o sea, dicen vamos a comprar esas acciones y entonces están dispuestos a comprar muchas acciones y cuando se venden muchas acciones lo que pasa es que sube el precio. En fin, no me enrollo porque al final todo esto de la bolsa, lo que te quiero mostrar es eso, que hay unas guerras impresionantes ahí. O sea, yo me quiero enriquecer y si te arruino a ti no me importa. Al contrario, ya te apañarás. O sea, es un mundo frío, solitario, es la jungla, sálvese quien pueda, pisotea a tus adversarios, arruínalos si puedes, todo en función de enriquecerme yo. Ese es el mundo en el que estamos. Eso es la banca, eso es la bolsa, eso es el mundo empresarial. Y el trabajador es la víctima siempre, está ahí en medio de todo y es la víctima. ¿Cuál fue el problema del hijo pródigo? Padre, dame todo, dame mi herencia, dame todo lo que es mío. Quiero vivir mi vida. Estamos ahí en Lucas 16. Pues si giras una página atrás, el capítulo 15, versículo 13, no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Se entregó al vicio todo, tenía dinero. Cuando uno tiene dinero, bueno, eso es un problema. El rico solo vive para aumentar sus riquezas y el pobre en procurar conseguir algo de riqueza. El rico quiere aumentar, el pobre sueña con ser rico. Esa es la vida en el que siempre nos estamos moviendo. Job, capítulo 21, versículo del 7 al 15. Job 21, del 7 al 15, dice, ¿por qué viven los impíos y se envejecen y aún crecen sus riquezas? Su descendencia se robustece a su vista y sus renuevos están delante de sus ojos. Sus casas están a salvo de temor.
ni viene azote de Dios sobre ellos. Sus toros engendran y no fallan, paren sus vacas y no malogran su cría. Salen sus pequeñuelos como manada y sus hijos andan saltando. Al son del tamboril y de la cítara saltan y se regocijan al son de la flauta. Pasan sus días en prosperidad y en paz descienden al Seol. Dicen pues a Dios: apártate de nosotros porque no queremos el conocimiento de tus caminos. ¿Quién es el Todopoderoso para que le sirvamos? ¿Y de qué nos aprovechará que oremos a Él? Esa es la forma de ver del rico que puso en su riqueza su esperanza, su corazón, esos son sus tesoros, y piensan en Dios diciendo: ¿y quién es Dios? No me interesa lo que Dios me ofrece. Es más, ni siquiera quieren contemplarlo, porque pensar en Dios es asumir la realidad de que un día bajaremos al Seol, como dice ahí, y entonces todas las riquezas, ¿qué pasará con ellas? ¿Te podrás llevar algo al Seol, al lugar de los muertos? ¿Te podrás llevar algunas de tus riquezas cuando te mueras? Pues no, esa es la realidad. Estoy otra vez ahí en la historia. Versículo 20, había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas. La palabra mendigo en el griego es tojos, se escribe P-T-O-J-O-S, tojos, que nos habla de una mendicidad absoluta, de un pobre total, el que no tiene nada, ni una casa, la ropa que lleva puesta, ningún tipo de ingreso. Este era el mendigo que estaba siempre a la puerta de este rico que le sobraba de todo, pero que parece que no tuvo nunca el gesto de decir: bueno, voy a ayudar a este pobre hombre, a este mendigo que está ahí a la puerta. En Marcos 14, versículo del 4 al 9, dice: y hubo algunos que se enojaron dentro de sí y dijeron: ¿para qué se ha hecho este desperdicio de perfume? Porque podía haberse vendido por más de 300 denarios y haberse dado a los pobres, y murmuraban contra ella. Pero Jesús dijo: dejadla, ¿por qué la molestáis? Buena obra me ha hecho, siempre tendréis a los pobres con vosotros, y cuando queráis les podréis hacer bien, pero a mí no siempre me tendréis. Y dice en el versículo 8 y 9, esta ha hecho lo que podía, porque se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. Esta mujer cogió un alabastro de perfume de nardo puro que valía muchísimo dinero y lo derramó sobre la cabeza de Cristo. Y otro evangelio nos cuenta que uno de los que se enojó fue Judas. Se enojaron porque dijeron: ¡qué desperdicio de dinero! Ha derramado todo ese dinero sobre la cabeza de Jesús. Claro, no entendían que hay cosas más valiosas que el dinero. No entendían que a veces lo espiritual, lo que está en nuestro corazón, es mucho más importante y más valioso que todo el oro y la plata y el dinero que uno pueda tener. Jesús les dejó la enseñanza, les dio la explicación, el por qué Él aceptó esa ofrenda. Esta mujer le estaba ungiendo para su muerte, estaba anunciando su muerte. Bueno, sin duda nada más valioso que lo que Cristo hizo en la cruz por nosotros. En Gálatas 2:10 dice: solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. Dice Pablo, está contando de alguno de sus viajes misioneros con otros hermanos. Y vemos a los creyentes del primer tiempo que eran generosos. Había necesidades. El mismo Pablo dijo: he aprendido a contentarme, sea cual sea mi situación. Sé estar agradecido en la abundancia y en la escasez. Pero él era generoso. Cuando tenía lo compartía, cuando se encontraba un pobre le daba de lo que él tenía. Es algo que como creyentes nosotros tenemos que tener en cuenta siempre, siempre, siempre.
El carácter del cristiano tiene que ser un carácter generoso. Lázaro sufría por su pobreza y por su enfermedad, porque se cuenta ahí que estaba enfermo y no tenía consuelo para su enfermedad. Dice que estaba lleno de llagas. Y ansiaba saciarte de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Iba a la casa del rico con la esperanza de encontrar una limosna. Ansiaba, dice ahí, ansiaba, la palabra ansiaba, estaba desesperado por comer algo, por tener algo que llevarse a la boca, que le aliviase en su enfermedad. Mira, en Occidente, ¿tú sabes la cantidad de comida que se tira? Toneladas y toneladas de comida, desde restaurantes. Yo cuando vamos a comer a un restaurante, mira, a mí me educaron así en mi casa. Todo lo que tienes en el plato, cómetelo. Me educaron así. Y hoy por hoy no me quiero dejar jamás nada en el plato. Y si me queda algo, porque digo, es que no puedo, me lo guardo para después, por la noche. Si es al mediodía, me lo como por la noche o al día siguiente. Pero aquí en casa, al cubo de la basura de comida no va nada. De una forma u otra, siempre se aprovecha. Pero cuando alguna vez vamos a un restaurante a comer, y lo mismo, nos lo comemos todo. Y hoy en día no hay problema, porque si no te lo comes todo, ya no está mal visto, es costumbre que tú le puedes decir al camarero, me lo pones en un tupper lo que me sobró y te lo ponen y te lo llevas, y así no se tira nada. Pero tú observas las mesas ahí de la gente y se tiran platos enteros de comida que piensas, wow, cuánta gente en el mundo, si pillara eso que se está tirando ahí, cómo disfrutarían. Aconteció que murió el mendigo, versículo 22, y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Ahora, pregunta, ¿fue al seno de Abraham por ser rico? Ay, por ser pobre, perdón. Y el rico se fue al infierno, se fue al lugar de tormentos, al Hades, por ser rico. Bueno, en esta historia no se nos dan más detalles, pero está en un contexto bíblico y nosotros sabemos que el que se va al reino de los cielos se va por su fe y el que se va al Hades, pues por lo contrario, porque no tiene fe. Entonces, el rico, si fue al seno de Abraham, es porque tenía fe, porque creía en Dios. Y el rico se fue al lugar de tormentos, pues porque no tenía fe. Y esa falta de fe se demostró en vida, porque nunca tuvo la gentileza de ayudar a este hombre pobre. Nunca tuvo el detalle de decir, bueno, vamos a compartir, vamos a darle algo, nunca hizo eso. En Apocalipsis 2:9 dice, yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. El mensaje a la iglesia de Esmirna, una iglesia que sufre persecución, y Cristo dice, yo conozco tu pobreza, pero eres rico. Este pobre, Lázaro, era pobre, pero en realidad era rico. Ni él lo sabía a lo mejor, ni el rico se dio cuenta de eso jamás, porque solo ve en el momento. Pero Lázaro estaba solamente de paso, estaba en un tiempo temporal, y él tenía riquezas en los cielos. Fíjate las riquezas que tenía, que ahora el rico no le sirvió de nada sus riquezas para coger ni una migaja de lo que Lázaro sí que está disfrutando. Eso de que es más difícil que un camello entre por el ojo una aguja que un rico en el reino de los cielos es algo que se nota también. Los pobres siempre parece que están más dispuestos a tener una fe más sincera, más pura, volverse más a Dios. Los ricos parece que también se detecta que tienen su corazón más endurecido a creer en las cosas de Dios, porque, claro, creer implica administrar las riquezas de otra forma
y ser generosos, y no todos los ricos están dispuestos. Digo no todos, algunos sí. No estamos hablando mal de los ricos, no te olvides. En la abundancia hay peligro, el peligro de olvidarse de Dios. En la pobreza también hay peligro, el peligro de maldecir a Dios, también eso está en la Escritura. También la palabra de Dios nos muestra las dos caras de la moneda. No es que por ser pobre ya uno va a tener la fe suficiente y va a bendecir a Dios, no. Muchos pobres maldicen a Dios por su pobreza, y algunos ricos creen, y otros ricos maldicen a Dios también, o lo ofenden ignorándole y viviendo en pos de sus riquezas en el mundo sin acordarse de Dios para nada. En Ezequiel capítulo 16 versículo 49 dice: «He aquí que esta fue la maldad de Sodoma, tu hermana, soberbia, saciedad de pan y abundancia de ociosidad. Tuvieron ella y sus hijas, y no fortaleció la mano del afligido ni del menesteroso». Sodoma y Gomorra fueron destruidas, y esto se percibía. Vivían en abundancia, pero nunca se preocuparon de los que vivían en necesidad, en escasez. Entonces, lo primero que hemos visto es esto, que la condición material de una persona no sirve de nada a la hora de morir. Segunda cosa, la muerte es el fin de todo ser humano. Lo que se nos enseña aquí es que el rico murió y el pobre murió. Ante la muerte todos son iguales, da igual tus riquezas, vas a morir igual. Puede ser que te pongan en una caja de madera de la primera calidad y al pobre lo metan en un cajón ahí que no cuesta nada, pero da igual. Da igual que te pongan en un panteón o que te metan en un nicho. Es igual. Este está muerto y este también. El que murió ya no le importa nada lo que hagan con tu cuerpo, si te ponen en un panteón con mármol importado de no sé qué. Ya no lo vas a disfrutar. Da exactamente lo mismo. Ahora, al lugar al que se va es distinto. El pobre acaba con sus sufrimientos. Para él, ahora empieza todo. El pobre ahora va a disfrutar sus riquezas. Recuerda, no por ser pobre, sino por haber creído. Ahora, en su fe, de no maldecir a Dios ni quejarse por lo que él sufría, ahora va a tener su recompensa. En Eclesiastés, vuelvo otra vez a este libro, capítulo 3, versículo 19 y 20, «Porque lo que sucede a los hijos de los hombres y lo que sucede a las bestias, un mismo suceso es. Como mueren los unos, así mueren los otros. Y una misma respiración tienen todos. Ni tiene más el hombre que la bestia, porque todo es vanidad. Todo va a un mismo lugar. Todo es hecho polvo y todo volverá al mismo polvo». ¿Te das cuenta? Aquí no solo compara la muerte entre un rico y un pobre, sino hasta con los animales. Al final, todo es lo mismo. Morimos, ¿y qué pasa con nuestro cuerpo? Vuelve al polvo de la tierra, de donde salió. Debemos pensar de vez en cuando que algún día moriremos. Es algo que no podemos perder de vista, aunque sea algo en lo que al hombre no le gusta pensar. Al hombre le gusta más vivir como si aquí fuésemos a estar para siempre. Pero no vamos a estar para siempre. Deberías formar parte de nuestra vida el recordatorio que un día moriremos. Pero ¿te gusta más estar en un velatorio o en una fiesta? Al ser humano le gusta más la fiesta. Eso de estar en un velatorio no es agradable, ¿no? Pero en un entierro la gente reflexiona. ¿En la fiesta alguien piensa en Dios? ¿En la fiesta? En la fiesta no se piensa en la muerte ni en Dios. Pero en un velatorio, en un entierro, la gente reflexiona, piensan, vaya, todos llegaremos a eso. Y la reflexión te puede llevar al cambio, te puede llevar a querer buscar lo que Dios nos ofrece. Tercera cosa, a la hora de la muerte de los justos, Dios cuida y guía a sus almas a su presencia. Dice Pablo que partir y estar con Cristo es muchísimo mejor que quedarse aquí. Y aquí tenemos, esto no es ficticio, por eso decimos esto es historia. Lázaro murió y se fue al seno de Abraham, a un lugar de consuelo, de bendición. Cuarta cosa,
hay un infierno eterno. Eso es algo que la Escritura nos dice, nos enseña. Versículo 23 y 24, y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí, envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. El cuerpo es el traje de nuestro espíritu. Nos espera la vida eterna o la muerte eterna. La vida eterna es un lugar donde no habrá más sufrimiento, donde no habrá nada malo. Pero la muerte eterna, la Biblia habla de ese lugar como un lugar de tormento, así como este está describiendo, como el rico describe, atormentado en esta llama. Hay quienes niegan el infierno, aún dentro de las iglesias. Hay creyentes que dicen, no, el infierno no existe, eso es una invención para darnos miedo. Pero la Biblia dice que sí, entonces o crees lo que dice la Biblia o crees lo que cada uno quiera. En el versículo 25 se nos muestra, pero Abraham le dijo, hijo, acuérdate de que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora éste es consolado aquí y tú atormentado allí. Se nos demuestra algo, que al final las obras reflejan lo que somos. Por sus frutos los conoceréis, dijo Jesús. Y el rico demostró cuáles eran sus frutos, qué es lo que había en su corazón. Codicia y más codicia, nada más. No había fe en Dios, no había temor por Dios. Lázaro creyó, aceptó su condición, no hubo maldición ni queja contra Dios. Ahora Lázaro está disfrutando sus tesoros. Y quinta enseñanza, los no convertidos aprenden demasiado tarde. Versículo 26, además de todo esto, una gran sima está entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a allá no pueden, ni pasar de aquí a allá tampoco. ¿Por qué le dice eso? Porque, bueno, por eso, porque le pide que lo envíe para consolarlo, ¿no? Pero entonces se acuerda. Los convertidos aprenden demasiado tarde. Versículo 27. Se acuerda que tiene familia y de pronto dice, ay, no me gustaría que ellos vengan a este mismo lugar. Hay una reflexión ahora en este hombre. Se da cuenta de su tremendo error. Te ruego que envíes a la casa de mi padre. Tengo 5 hermanos para que les testifique alguien, que les avise. Darse cuenta en ese momento es demasiado tarde. Los que no quisieron entrar en el arca, cuando la tierra se los estaba tragando, entonces se dieron cuenta de su error. Más de uno, bueno, todos seguramente pensaron, pero ¿por qué no creímos a ese loco Noé y nos metimos en el arca? Envía a alguien que avise a mis hermanos, a mi padre. ¿Y qué le dice Abraham? A Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. ¿Qué está utilizando ahí? Una figura retórica. ¿A qué se refiere? A la palabra de Dios, la predicación de la palabra de Dios. Cuando tú le predicas a alguien, le estás dando la palabra que Pablo dio, que Juan escribió. Entonces es una forma de decirlo, ¿no? Mira, ahí tienes a Juan, escúchale. Bueno, lo que él escribió. Eso es lo que quiere decir. A Moisés y a los profetas, óiganlos. Y él dice, no, pero si alguno fuere de ellos entre los muertos, entonces se arrepentirán. Claro, si ven un milagro, se les aparece un difunto y les dicen, tenéis que creer en Dios. ¿Crees que alguien va a creer porque pase eso? Los milagros no dan convicción de pecado. Prueba de ello nuestra vida misma, a conocer a gente, testimonios que hay en la Biblia. La gente que ve milagros no tienen por qué terminar creyendo. Se quedan con sus milagros algunos, pero no cambia nada. La fe en Dios viene por convicción de pecado
no por sorpresa ante los milagros. A los milagros hasta se les busca una explicación al final. No, pero es que eso a lo mejor ocurrió por no sé qué. Se te apareció un difunto y te dijo, tienes que creer. A lo mejor te quedas con la sorpresa. Oh, se me apareció un difunto, vamos a hacer una ouija y a ver si se nos aparece otra vez, que le preguntaremos cosas. El hombre que cree, cree porque la palabra de Dios llega a su vida y él la recibe. La semilla que cae ahí en su corazón da fruto. Según la Biblia, solo la predicación del Evangelio y que el Espíritu Santo usa este mensaje para convencer al hombre de pecado, solo eso hace que el ser humano se arrepienta, crea y sea salvo. Bueno, queridos hermanos, hemos llegado al final de un día más y de este estudio. Así que lo vamos a dejar aquí, nos vamos a despedir ya. Mañana es viernes 12 de febrero y como todos los viernes, si Dios nos lo permite, tendremos el estudio de hermenéutica bíblica. Seguiremos abundando un poquito más en el estudio de la hermenéutica bíblica, cómo interpretar las Sagradas Escrituras. Pero hoy el Señor nos ha hablado, tenemos ahí cosas para reflexionar. La palabra de Dios es para que la comas, la digieras, que ahora se quede dentro de ti rumiando, meditándola. Y de esa forma que esta palabra dé mucho fruto en nuestras vidas. Amén, queridos. Pues si Dios nos permite, mañana a las 6, recuerda, los viernes es a las 6, que después hay siempre alguno que se despista. Los viernes a las 6 de la tarde. Si alguno no puede a las 6, lo veis a las 8 en diferido, no hay ningún problema. Cada uno lo puede ver cuando pueda, cuando quiera. Mañana a las 6 hermenéutica, pero hoy ya reflexionamos ya esto que tenemos. Un abrazo muy fuerte, que el Señor os bendiga, que Él os proteja de todo lo malo, que el Señor fortalezca vuestra fe para que nunca falte, que el Señor nos ayude a no poner nuestro corazón en las riquezas, en todo lo que es material, sino que nos dé sabiduría para administrar los bienes terrenales que Él nos da, para administrarlos con sabiduría y con generosidad. Y que en todo momento nuestro gozo, nuestra satisfacción sea aquello que Jesús dijo, que el hombre no consiste en los bienes que posee, que nos demos cuenta que lo que somos y lo que podemos sentir y disfrutar no depende de lo material, sino de las cosas valiosas que tenemos, del amor, de los seres queridos, de la Iglesia, de nuestro amado y gran Dios. Hasta mañana, si Dios quiere, queridos.